Ser padres en España es hoy un deporte de riesgo. Las jornadas laborales interminables, la falta de tiempo, el difícil acceso a la vivienda o la inflación son factores que complican mucho tener una familia. España lleva décadas arrastrando unos bajísimos índices de natalidad que no solo se explican por factores económicos, sino también culturales y sociales. La continua falta de niños hará imposible el relevo generacional y pone en serio peligro la sostenibilidad de las pensiones. Pese a ello, este asunto no es una prioridad para nuestros políticos. Cada año que pasa nacen menos niños en España. En 2023 hubo 322.000 partos, el dato más bajo de toda la serie histórica. En solo una década el número de bebés ha caído un 24% y en 20 años un 28%. Una de las razones detrás de este fenómeno es que cada vez se posterga más la maternidad. Si en los 80 la edad media para tener el primer hijo era los 28, hoy esta cifra se sitúa en los 33. Es decir, 5 años más tarde esperamos para tener un hijo. Este retraso en la maternidad disminuye claramente las posibilidades de tener familia numerosa. Hace 40 años las familias tenían una media de 2,2 hijos, mientras que hoy tienen la mitad, 1,12. España es de los países europeos con menor tasa de fecundidad, solo por delante de Malta. Francia, la República Checa y Rumanía, por el contrario, tienen los índices más altos de natalidad del continente. Las madres españolas son además las más envejecidas. Nuestro país es en el que más mujeres esperan hasta los 40 o más adelante para dar a luz de toda Europa. Letonia, Alemania y Suecia representan el menor porcentaje. Para analizar el porqué de esta crisis demográfica, hoy nos acompaña una de las personas que más sabe de este tema en España. Él es Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEO. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros, Alejandro. Buenas noches. Alejandro, a un alto porcentaje de españolas les gustaría o les habría gustado tener más hijos. Tú defiendes que además de un tema económico, esto es un tema cultural. Ahora tenemos otras prioridades como viajar, formarnos, prosperar en la vida profesional y acabamos postergando el tener hijos. Dicen que habrían querido, porque eso también en las encuestas tampoco se pregunta con qué grado de intensidad. No es lo mismo, me gustaría esta tarde ir al cine, pero si no voy no pasa nada, que es que si no voy al cine tengo una frustración tremenda, ¿no? O sea que yo también pongo un poco en cuestión el que parte de ese sentimiento, digamos, de que habría querido, pero no he tenido, ¿no? Creo que cuando la gente de verdad quiere algo, es más probable que lo tenga, ¿no? Realmente la vida ahora tiene sus dificultades, pero nunca ha sido fácil. Y el ejemplo más claro que tenemos es que el peor año de la historia de España, de los últimos 200 años, el año más difícil para tener niños, que fue el último año de la Guerra Civil, en el último año de la Guerra Civil se concibieron muchos más niños que ahora, con 20 millones menos de habitantes en España, ¿no? Piénsese que estaba, vamos, la pobreza era total y encima media España estaba derrotada, ¿no? Porque la media España victoriosa estaría contenta, pero igualmente pobre, ¿no? O sea que no es un tema ni de las dificultades que se alegan normalmente, no son insalvables en absoluto si se quiere tener niños. No digo que no existan y que haya que trabajar en ellas, pero lo fundamental es que queramos formar una familia estable con niños a una edad que no sea demasiado tarde, porque una de las cosas que pasa es que mucha gente sí quiere tener niños, volviendo al principio de la pregunta, pero cuando ya es bastante mayor, ¿no? Cuando ya la mujer le cuesta quedarse embarazada o a lo mejor se queda embarazada pero pierde el niño porque los abortos espontáneos se disparan con la edad, o bien tienes un solo niño y no más, ¿no? Porque te ha costado quedarte embarazada, porque eres más mayor para cuidarlo, te da más pereza, ¿no? Eso es lo que realmente está pasando, ¿no? La gente no se casa, hay muchísimo divorcio, el divorcio tiene un efecto muy grande porque hay mucha gente que se divorcia poco después de casarse, antes de haber tenido un primer niño. Si no llega a tener un primer niño, esa pareja, ese proyecto de familia se ha roto, ¿no? Si ha tenido un niño, ya no tendrá dos, ¿no? O sea que eso cuenta muchísimo y de eso se habla poco porque, claro, lo fácil es hablar de las dificultades económicas, la precariedad, los horarios laborales, temas en los que tenemos que trabajar, pero no, por lo que yo veo, no son lo fundamental. A partir de los 30 años, muchas mujeres aseguran que no tienen hijos porque no han encontrado a la pareja idónea, a la pareja ideal. ¿Esto ha cambiado respecto a los últimos años?
respecto a la época, por ejemplo, de mis padres hace 30 o 40 años? Eso, desde luego, nos casamos infinitamente más tarde, si es que nos casamos. Hace el año 76, cuando empezó la transición, en España, como el 85% de los menores de 30 años se casaban, o sea, la gente se casaba antes de cumplir 30 años, a los 30 años ya estaban casados como el 85% de la gente, ¿no? Ahora es como el 15%, ¿no? Yo no sé si es pareja o que no damos el paso uno u otro. También habría que preguntarse si hay una asimetría entre que las mujeres sí se quieren casar y los hombres no, y por qué, ¿no? Porque estas cosas no son por generación espontánea, ¿no? Ahora mismo hay unas asimetrías legales en España clarísimas. Hemos pasado de una sociedad machista a una sociedad muy feminista, en la cual el hombre es inferior ante la ley en muchos supuestos, ¿no? Tiene cuotas que le perjudican, su palabra vale menos que la de una mujer en caso de una disputa de pareja, mucho menos. La presunción de veracidad la tiene la mujer, en vez de tener la presunción de inocencia a los dos, y eso al final necesariamente acaba retrayendo gente, De todas digo, las de ayudas, casarse, ¿no? perdón Alejandro, de todas las ayudas para fomentar la natalidad, hablamos desde subsidios hasta rebajas fiscales. ¿Cuáles son las que se ha demostrado que ayudan más a fomentar y a revertir ese índice de baja fecundidad en España? Te respondo a lo bestia, ninguna. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de dinero. Dicho lo cual, las ayudas, a mí no me gusta la palabra ayuda, porque ayuda se da a vulnerables, se da a débiles, y da la sensación de que toda la sociedad somos débiles, y no. La gente, hay muchas familias que no tienen dificultades económicas o que no las tienen grandes, y también queremos que tengan niños, ¿no? Entonces, a mí me gusta más hablar de incentivos o compensaciones. Pero es que, insisto, no es lo fundamental, ¿no? En las clases altas tampoco tienen más hijos que las clases bajas en España. Lo fundamental de verdad es recuperar las ganas de tener niños, como decía, de formar y mantener familias estables. Y hacerlo cuando no seamos todavía demasiado mayores, ¿no? Eso es lo fundamental. Además de eso, las ayudas o los incentivos o las desgravaciones fiscales, para mi gusto, son justas. Son justas porque la gente que está teniendo niños y que está criando niños está aportando al país la siguiente generación de la sociedad y está aportará las pensiones del futuro y a los trabajadores del futuro. Por tanto, no puede pagar los mismos impuestos quien tenga 3 niños que quien no tenga ninguno. Ya hay algunas desgravaciones fiscales, pero son muy pequeñas en relación a lo que cuesta criar un niño, ¿no? Entonces además soy mucho más partidario de las desgravaciones fiscales que de las ayudas o de los subsidios. ¿Por qué? Porque los subsidios siempre sobreincentivan la natalidad de gente con poco dinero, porque si te dan X euros a una persona que gana bastante, X euros son pocos, pero alguien que no gana nada son muchos, ¿no? Digo, por poner dos extremos, ¿no? Entonces, es mucho mejor dar desgravaciones fiscales, incrementos en pensiones futuras. Eso sería una medida muy interesante, ¿no? No es justo, no es correcto. Si hubiese solamente en España 2 mujeres, ¿no? Y una tuviese 3 hijos y la otra ninguno, cuando se jubilasen, la que no ha tenido ninguno recibiría una pensión pagada por los hijos de la que se ha tenido hijos, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Y si ninguna de las dos tuviese hijos, aunque hubiesen ahorrado dinero, cuando trabajaban no serviría de nada, porque si no tienes quien te produzca los bienes y servicios que vas a consumir. O sea que yo en materia de económica soy partidario de las desgravaciones fiscales, soy partidario de dar extras en pensiones en función del número de hijos que ha tenido la persona, pero no son lo fundamental en absoluto. ¿Es usted partidario de flexibilizar la jornada laboral para que exista más conciliación de los padres con sus hijos y también con su vida profesional? ¿Cree que es una de las materias en las que se debería Todo incidir? lo que sea todo lo que sea flexibilizar es bueno, pero no podemos ser una sociedad infantil. Dice, las empresas tienen que flexibilizar. Si no lo hacen será porque les cuesta dinero, porque les resulta peor, más difícil la producción. Entonces, eso es imponerle un coste a la empresa que no redunda en su beneficio, con lo cual las empresas intentarán, entre comillas, escaquearse de eso o las hundirás, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, por supuesto, pero hay que cuantificar cuánto cuestan y lo tiene que pagar, eso sí, el Estado en forma de menos impuestos o lo que sea para esa empresa, o sea, la sociedad vía contribuyentes, en mi opinión, no las empresas. Todo lo que impongamos a las empresas que no sea para beneficio de ellas, pues algunas las hundirá, porque hay muchas empresas, pensemos, hay infinidad de empresas que son microempresas, son empresas de un trabajador, de 2 trabajadores, así como una gran empresa tiene capacidad, digamos, muchas veces de hacer turnos, de organizarse. Una pequeña empresa le quita a su único trabajador y no puede. Otra cosa, insisto, es en que se hagan campañas, que eso está bien, todo lo que sea voluntario,
pues que la gente pueda entrar en una banda determinada, a lo mejor 2 horas antes o 2 horas después, y salir 2 horas antes o 2 horas después. Lo que pasa es que no en todos los trabajos es posible eso, ¿no? Lo mismo cuando se habla del teletrabajo, hay profesiones intelectuales que están muy bien para el teletrabajo. Esta entrevista la estamos haciendo a distancia, ¿no? Por vía telemática, pero otras que no. O sea, tú no puedes ser una enfermera o un cirujano a distancia. Bueno, hablan de operaciones con robots a distancia, pero hay muchas cosas que hay que hacerlas presenciales, ¿no? Y ahí eso no vale para todos. Alejandro, Insisto, toda la felicidad que se... Sí. Te preguntaba por la ley de familias que tenemos ahora mismo en marcha y que previsiblemente se va a aprobar en verano. Entre las medidas que ya hemos conocido es que se va a ampliar la renta por crianza, que son unos 100 euros mensuales a más familias, y también se va a ampliar el concepto de familia numerosa especial. No sé si has podido echarle un ojo a estas medidas, si te parecen suficientes o si te parece que el Gobierno no está atinado en ese incentivar la natalidad. Yo soy partidario de las desgravaciones fiscales, no de las pagas. A los políticos les encanta dar dinero para comprarnos el voto y no es lo ideal en absoluto, y sobre todo no es equitativa socialmente, porque no incentiva igual a todas las familias, ni todas las familias tienen el mismo coste, ¿no? Por los niños. En cuanto a lo de las familias numerosas, yo lo que tengo entendido es que el concepto clásico de familia numerosa desaparece. El concepto de familia numerosa, aquí siempre estamos hablando, insisto, del concepto de ayuda. Familias numerosas que no son pobres, pero es que están aportando muchos niños al país, ¿no? Conozco una señora que es marquesa y ha tenido 6 hijos, ¿no? Y entonces la gente dice, hombre, ya podrá siendo marquesa y es rica, ¿no? Digo, vale, perfecto, dime cuántas marquesas en España tienen 6 hijos. Ella y alguna más. Es decir, que a igualdad de condiciones, pues sea rico, pobre o medio pensionista, el tener muchos hijos tiene un mérito. Y eso es lo que yo creo que en primer lugar hay que recompensar a las familias numerosas y prestigiar, ¿no? Pero aquí todo lo hablan, y más este gobierno, a ayudas, todo el mundo es dependiente, que en el fondo es comprar votos, es hacer ideología y comprar votos. O sea que a mí, honestamente, no me gusta lo que leo, no me he leído lo completo de la ley, pero no me gusta. Pues Y desde Alejandro, luego... perdón, Sí, termina. Cada vez vamos a peor. Pues Alejandro Macarrón, nos quedamos con todos esos mensajes tan interesantes que nos has dado y bueno, esperamos que nos puedas atender en otra ocasión, que seguro que vamos a tener que seguir hablando de este tema en todos los años que nos quedan por delante. Muchas gracias. Si cometéis el error de volverme a llamar, pues si vosotros me decís ven, lo dejo todo, ¿no? Como en la canción, y acudo. Pues muchas gracias, buenas noches. Gracias. El dinero no lo es todo en esta vida, pero en muchos casos ayuda. La situación económica de España, la precariedad laboral, el difícil acceso a la vivienda o los precios no invitan a formar una familia. Muchos jóvenes acaban recurriendo a la ayuda económica de sus padres para formar una familia. Hoy todo es más caro e inaccesible que hace una década. El coste mensual de criar a un hijo ha subido, aquí lo pueden ver, 100 euros en tan solo 4 años. Además de lo económico, hay otros factores que entran en juego. Los jóvenes españoles se van de casa cada vez más tarde. La edad media de emancipación son los 30 años, lo que nos sitúa a la cola de Europa, solo por delante de Grecia, Eslovaquia y Croacia. Finlandia y Suecia tienen las cifras más bajas. Allí los jóvenes se independizan a una edad media de 21 años. La situación laboral también es menos halagüeña aquí. La tasa de desempleo juvenil es la más alta de toda la Unión Europea. En nuestro país, más de un 28% de menores de 25 no encuentran trabajo, mientras que en países como Malta o Alemania esta cifra es 3 veces menor. El acceso a la vivienda también ha complicado esa idea de formar una familia. La subida de los precios, unida a la pérdida de poder adquisitivo, ha dado lugar a lo que se conoce como la generación del alquiler. El número de jóvenes con vivienda en propiedad ha pasado de un 70% en el año 2000 a caer hasta el 36%, la mitad, en el año 2020. Pese a este catastrófico escenario, los gobiernos no han desarrollado un verdadero plan para fomentar la natalidad. España es uno de los países europeos que menos porcentaje del PIB dedica a las familias, por detrás de Italia y de Irlanda. Esta falta de inversión se traduce en ayudas menos cuantiosas, pero también en una menor flexibilidad laboral para los padres. En lo que se refiere a permisos de paternidad, también estamos por debajo de la media europea. España equiparó en el año 2021 las bajas para padres y madres en 16 semanas, pero en el caso de la madre seguimos por debajo de los estándares europeos. Sánchez aseguró que esto iba a cambiar, que lo iba a subir a las 20 semanas, aunque todo apunta a que no veremos esta medida en el año 2024.
Pues para conocer de primera mano cómo es ser madre primeriza y trabajadora en España, hoy ha tenido la amabilidad de acompañarnos Rocío Orizaola, madre de 2 hijos, periodista y amiga. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Rocío, tú tuviste a tu primera hija con 29 años, estás esperando a tu segundo bebé. Es algo raro, ¿no?, en una mujer española que decida ser madre antes de los 30 años. ¿Tú en este sentido te has sentido un poco juzgada? No, pero es cierto que cualquiera que me conozca o que me conociera sabía que al final mi intención, si se podía y si todo iba bien, era que casarme, tener hijos, formar una familia. Sí que he notado con este segundo un poco de, bueno, como se lleva tan poco con la primera, es que mi hija mayor tiene 9 meses, sí que he notado un poco más el ¿ya? ¿Tan pronto? Pero en cuanto como que lo he explicado, le da esa vuelta de ¿y para qué esperar?, ¿no? Como dice mi madre, ya que estás en el fango, termina ya. Sí que cuando das esa explicación o esa vuelta a la tortilla, ¿no?, del tema, sí que te dicen, pues es verdad, si es que es lo que tienes que hacer, sí, tal. Pero sí es raro. O sea, yo recuerdo a mi médico que me decía que era la paciente más joven que tenía en la clínica. Con 28 años. Con 28 años, que tampoco fue una locura tal, pero bueno, la verdad que era un momento en mi vida que todo se daba para ello, y por ese lado, no, también te digo, no he sido juzgada que yo sepa. No sé si por detrás la historia cambia, pero por ese sentido no. Hay muchas mujeres y muchos hombres de nuestra edad que priorizan otras cosas, ¿no?, antes de tener hijos: viajar, estudiar, llegar a lo más alto que puedan profesionalmente. Parece que a veces lo aparcas todo un poco si decides ser madre. No sé si tú lo has sentido así. Sí, en parte sí, porque bueno, al final como que hemos construido una sociedad como en la cual la mentalidad de que la juventud pues tiene eso, que dedicar el tiempo a viajar y tal, ya no es como una obligación, sino porque lo otro, el ser madre, el formar una familia, el tener una casa, el poder acceder a una vivienda, no lo va a conseguir. Entonces ha sido como un cambio de mentalidad de, bueno, por lo menos disfruto, ¿no?, mientras tanto. Entonces, hasta que no se revierta esa mentalidad y ese convencimiento que hemos tenido de que los jóvenes no vamos a conseguir llegar a eso, pues claro, lo veo difícil que eso cambie. Hay un tema económico de fondo importante en países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Hungría, las madres que tienen más de 3 o 4 hijos no tienen que pagar impuestos. Esto aquí no es así. Las madres recibimos muy pocas ayudas, sobre todo las madres trabajadoras. ¿Crees que un cambio en las políticas de este gobierno, de los anteriores, de los que vengan, podría animar e incentivar a más madres a tener más hijos? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ahora mismo es como desde hace unos años a esta parte, las madres trabajadoras recibían 100 euros al mes desde que el bebé nace hasta los 3 años, que parece un poco como que a los 3 años deja de comer y deja de necesitar fondos económicos, ¿no? Y desde hace 1 año y medio así, en un alarde de generosidad, se amplió a madres no trabajadoras. Es verdad que yo, en mi caso, aunque mi acento me delate que no soy de Madrid, llevo muchos años viviendo aquí y he podido acceder a las ayudas de la Comunidad de Madrid. Entonces, por ser madre menor de 30, hay muchas ramas, hay ayudas de acceso a la vivienda por parto de hijos, o sea, por mellizos, gemelos y tal. Y en mi caso he sido de la ayuda menor de 30 años, que son 500 euros desde el 5.º mes de embarazo hasta los 2 años del bebé. Pero claro, sigue siendo la excepción y en muchas comunidades no hay ningún tipo de ayuda. También hay madres mayores de 30, de hecho la mayoría. Entonces, bueno, llama un poco la atención que en un país en el que nacen menos de 300.000 niños al año, en el cual el otro día escuchaba a la ministra de Seguridad Social decir que, así a bote pronto, que necesitaríamos 250.000 inmigrantes al año para mantener el estado del bienestar. Y en un país en el que no nacen niños y se necesitan, no se imponga un salario maternal, que al final es lo que tienen muchos países de nuestro entorno, Luxemburgo, Hungría, Alemania, y que aquí ni se plantee. El otro día sí que escuchaba al ministro de Asuntos Sociales, a Winston Duy, decir que él es partidario de crearlo y que de hecho nos llevaremos, decía una frase así, algo así como que nos llevaremos las manos a la cabeza cuando lo aprobemos al ver las consecuencias que tiene, o sea, los resultados tan positivos de no haberlo aprobado antes. El problema se ha calculado en unos 200.000 millones. Suena mucho, pero es verdad que si lo ponemos en contexto, que son 12.000 millones en España, pues es menos que una nómina de pensiones, o sea, son 14 pagas de pensiones, pues menos de una nómina. O sea, las nóminas de pensión son más ya de 12.000 millones de euros. Por tanto, igual no es tanto. Y claro, no significa que porque se imponga un salario maternal o una ayuda, inmediatamente después la gente vaya a empezar a ser madre, porque evidentemente un hijo no lo tienes porque te vayan a dar 300 euros. Pero sí que se cambiaría esa mentalidad de la que hablaba antes, ¿no? O
O sea, escuchaba también a una chica coreana explicar que en Corea mucha gente lleva como cosas de marca porque se ha llegado a la conclusión de que es imposible el acceso a la vivienda, entonces por lo menos disfruto, ¿no? Pues ese cambio es el que tenemos que lograr, ¿no? Oye, no estás sola, el Estado está ahí detrás y estás haciendo un bien por el país, que necesitamos niños. Entonces, ese cambio de mentalidad sí que ayudaría mucho a las ayudas que son completamente inexistentes. Tú eres periodista, se te nota porque manejas muchos datos. ¿Cómo fue el volver al trabajo después de haber dado a luz, dejando un bebé en casa? ¿Están aquí las empresas preparadas en España pues, para una mujer que sigue dando el pecho, que viene cansada, que le cuesta dejar a su bebé a cargo de quien sea en casa después de esos 16 semanas juntas? ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy duro y al final el otro día veía una chica, ¿no?, que hacía un vídeo como una parodia de ¡ay, mi niño, que lo dejo con 4 meses! Y entonces salía en la OMS, el mejor alimento hasta el año es la lactancia exclusiva. La ley, es tu derecho, ¿eh? La empresa no está preparada, pero es que la sociedad tampoco. Entonces tú no le puedes exigir al final al empresario, a la pequeña empresa, que España es un país de pequeñas empresas, de pymes, de autónomos, que asuman ese rol cuando la sociedad no lo ha asumido, cuando no estamos preparados, o sea, no nos hemos preparado para ello. Y si damos la espalda a las madres en la sociedad, ¿por qué la fiesta la va a tener que pagar otro, no? Entonces, fue muy dura la incorporación porque al final la dejan muy pequeña, o sea, que son 4 meses que se pasan volando. Y luego también que tenemos que tener en cuenta que se habla mucho de, por ejemplo, no es que los puedes alargar por la lactancia o por la conciliación. Bueno, a ver, es muy fácil reconocernos el derecho de la lactancia, pero la realidad es que si yo me cojo la lactancia, quien lo asume económicamente es mi jefe, no es el Estado. A mí lo único que me cubre el Estado son las 16 famosas semanas. El resto, lo que se publicó en todas partes, a partir de la semana 35 de embarazo, te puedes coger la baja. Porque maravilla, ¿no? El último mes pues estás tranquila, preparar la bolsa del hospital, prepararlo todo. No, te la puedes coger, pero también a cargo de la empresa. No puede pagar la fiesta y lo que tú quieras y hacer cargo irresponsable a una persona privada que intenta construir su empresa, que intenta construir su patrimonio y tú cargarte sobre su hombro sin ningún respaldo de la sociedad ni de la administración. Tampoco es justo. Yo tengo la gran suerte de que en mi trabajo no he tenido ningún problema, pero no es la realidad. O sea, ahí están los datos, cada vez que se habla de techo de cristal, diferencia salarial, pobreza, siempre sale el factor hijo, claro. Nos ha fastidiado, claro que empobrece mucho además, pero claro, si tú hablas de la diferencia salarial, que hace como unas 2-3 semanas fue el Día Internacional, y de 5 entrevistas que salen en un telediario, 4 de las madres son que han pedido la reducción de jornada porque han tenido hijos, o sea, 4 de las mujeres, perdona, de las 5 que entrevistan, han tenido que pedir la reducción porque han tenido hijos. No estás viendo que ese es el factor que verdaderamente hace que a nosotras se nos invisibilice, se nos discrimine. Pues claro, es que, claro, no hay otra... Hay muchas cosas que cambiar. Claro. Ahí. Antes hablábamos de las diferencias entre comunidades autónomas, hablabas de la ayuda que dan en la Comunidad de Madrid a madres menores de 30. Tú eres andaluza, yo soy asturiana, allí no hay tantas ayudas a las madres. Aparte de esa diferencia, ¿crees que es fácil el conocer, oye, pues si estoy en la Comunidad de Madrid me dan estas, si estoy... ¿La gente tiene facilidad y accesibilidad a esa información o se desconoce? También creo que hay que hacer un poco que tú te busques la vida, ¿no? O sea, esto es lo típico que se dice, ¿no? De el no conocer la ley no exime de su cumplimiento. Y tú también te tienes que informar y no puede ser que el Estado venga a llamarte, oye, que tienes esta la ayuda. En el caso de la Comunidad de Madrid es muy fácil pedirla, si cumplen los requisitos, es muy fácil pedirle que te la concedan. Pero claro, no sé en el resto de comunidades y también es cierto que claro, si es que no creo que haya mucha información, pero porque no creo que tampoco existan muchas ayudas. O sea, estamos hablando de un país en el que no hay un registro oficial de embarazadas. Es decir, tenemos un centro de investigaciones sociológicas que investiga todo y que hay estadísticas de todo, pero no se hacen estadísticas de cuántas madres hay embarazadas, de cuántas madres llevan a término su embarazo, de absolutamente nada que ver con la natalidad, solamente los nacimientos. Y una vez cada no sé cuántos meses te digo que han nacido X niños y que esto está fatal. Pero si no te estás preocupando desde el inicio, entonces no creo que haya mucha facilidad, pero porque no creo que haya mucho detrás tampoco donde encontrarlo. O sea, hay asociaciones que sí que se dedican a recopilar ese tipo de ayudas como Red Madre, pero también son muy enfocadas a madres con
problemas económicos y que no pueden llegar. O sea, de hecho, con la ayuda de la Comunidad de Madrid hay varios foros, supongo. Yo sí conozco uno donde las madres escriben. Entonces, hay alguna vez que llegaba ya fin de mes, no te habían hecho y bueno, por estás pendiente del pago y tal, y entre ellas hay verdadera angustia de yo estoy con tal entidad bancaria, pagan el día tal, yo no estoy en esa situación, gracias a Dios, pero ¿cómo tiene que ser que tienes que pagar la guardería el día 27 y la ayuda no llega hasta el 28? Es que hay gente que lo necesita verdaderamente. O sea, que al final tiene que ser un derecho para todas las madres, pero es que encima hay gente que lo necesita y mucho. Entonces... Otra de las ayudas que se podría plantear es el subvencionar a personal que nos ayudara en casa, ¿no? A veces es muy difícil con estas jornadas laborables tan eternas que tenemos el dejar a nuestro niño solo sin que una persona, un familiar, una persona contratada se encargue de él. ¿Crees que eso también debería estar subvencionado? En mi caso, por ejemplo, era imposible, porque soy de Córdoba, como has dicho, mi madre vive en Córdoba y trabaja, y mis suegros sí que viven en Madrid, pero trabajan. Yo no puedo cargar con que, además los niños se ponen malos, no te avisan, evidentemente. Entonces, yo no puedo cargar al resto de mi familia con si mi hija se pone mala o ahora que voy a tener el segundo, si alguno de los dos se pone malo. Entonces, yo tengo una persona contratada en casa. Pero claro, el otro día veía también un vídeo de el CEO de Jung Burger, de tal, que decía, yo tengo un socio que se llama Hacienda, es que yo tengo un socio, o sea, soy mujer, empleo a otra mujer, estoy dando 2 hijos a la sociedad y tengo un socio que se llama Hacienda, el cual se lleva 500 euros al mes, cerca de 500 euros al mes, para que yo tenga esa persona. Ya no se trata de que tú me subvenciones si yo quiero tener una persona o no trabajando en mi casa, pero esas cuotas sociales que son de salarios muy bajos o de salarios mínimos de empleadas de hogar que tú contratas para el cuidado de hijos, sí que podrían estar exentas. O sea, sí que se podría dar esa facilidad de yo tener ese margen para subir el salario y que pudiera cobrar más esa persona, para yo también poder jugar, como quien dice, con ese dinero y conforme yo vaya creciendo se entiende profesionalmente que voy a cobrar más. Entonces, que ella también puede ir creciendo profesionalmente conmigo en mi casa y ese margen no te lo dan. Entonces, es mucho dinero. Por supuesto, las guarderías, por ejemplo, la mayoría son privadas. Bueno, la mayoría no sé, pero es muy difícil conseguir una plaza pública. Se podría tener el colegio, esa parte del colegio hasta los 3 años de alguna manera subvencionada. Hay muchísimo margen de mejora. Pero claro que es difícil y sobre todo porque estás confiando en una persona, a tu hijo. Entonces, cualquier ayuda sería bienvenida. Pues Rocío Orizaola, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nos quedamos con esa idea. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, no se muevan. A la caída de la natalidad hay que sumarle el creciente éxodo de población joven que decide hacer las maletas en búsqueda de nuevas oportunidades. La pandemia disparó la cifra de migrantes y en 2022 426.000 jóvenes, casi el 90% en edad de trabajar, se marcharon al extranjero. Muchos han decidido quedarse y formar allí una familia. Es el caso de Alejandro Ureta, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta noche. Alejandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Alejandro, tú llevas 10 años viviendo en Alemania, en un pueblito cerca de Frankfurt. Te mudas allí, en busca de mejores oportunidades laborales. Conoces a tu mujer y decidís quedaros. Entiendo que esta decisión habrá sido fruto de muchos factores, pero que la estabilidad económica que tenéis allí en Alemania ha tenido bastante peso, ¿no? Sin ninguna duda. Aquí las ofertas, tanto laborales como para las ayudas como para hijos, son mucho mayores que en España. Comparándolo con amigos que están en España, comparándolo con familia que está en España con hijos, las ventajas que tenemos aquí en Alemania son mucho mayores y por eso es un factor que nos decidió quedarnos para poder aprovechar esas oportunidades que tenemos aquí. Allí tenéis mejor poder adquisitivo y, como decías, sobre todo a la hora de formar una familia tenéis muchas más ayudas. Alemania es de los países que más ayudas directas dedican a las familias y también tiene fama de tener mucha flexibilidad laboral para los padres a la hora de la conciliación. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia allí? Eso es. Pues tenemos ayudas por cada hijo hasta que cumplan los 18 años o se emancipen. Y también tenemos ayudas en el periodo de un recién nacido, en caso de la mujer, de hasta 3 años, no con 100% del sueldo
que tenía cuando estaba trabajando, pero ayuda a tener hasta 3 años de baja laboral, y para el padre es compartido ese tiempo, con lo cual puede coger unos meses o incluso hasta el año para poder estar en casa con el recién nacido. Ujú. Pues menudo lujo. Aquí en España hay más mujeres ya de 40 que tienen hijos que de 25. Allí entiendo que con esas ayudas, con esa mejor situación económica, se verán más parejas jóvenes que en España, ¿no? No sé en tu entorno si lo has percibido. Empieza a haber un pequeño boom de natalidad, donde todo mi círculo ya tiene 1, 2 o más hijos. Y en el caso de la calle se ven más familias con niños pequeños, donde incluso impide el acceder a puestos en la guardería o en los colegios, de la natalidad y de la sobreexplotación de niños que está habiendo en los últimos años. Alejandro, me dices que muchos de tus amigos o de tus conocidos ya tienen 1 o 2 hijos. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 37. Ujú. Decías, me hablabas de todos esos factores, de esas ayudas que tenéis ahí en Alemania. Los alemanes tienen fama de ser muy cuadriculados y entiendo que dentro de ese esquema mental está el separar el trabajo de la familia y de la conciliación en casa, ¿no? ¿Eso lo has vivido? ¿Has notado diferencia respecto a nuestro país, a España? Totalmente. Yo cuando trabajaba en España hace 10 años no me iba a casa antes de las 8 o 9, y ahora mismo estoy dejando de trabajar sobre las 5 de la tarde para poder estar con mis hijos y poder tener una cena conjunta. Aquí los horarios se respetan bastante, mucho más que en España, y la flexibilidad laboral que tenemos es mucho mayor que en España. Las bajas laborales por enfermedad o simplemente por el cuidado de los hijos se respetan y se conciben mucho mejor que en España. Yo no sé si en España sería posible el poder quedarte un día en casa porque tu hijo está malo sin tener ningún tipo de repercusión, cuando aquí en Alemania casi te incitan a cogerte ese día para poder estar en casa con tu hijo. Pues qué envidia nos das, nos vamos a mudar todos ahí, Alejandro. Entiendo que por temas culturales y sociales sí que echarás en falta cosas de España, ¿no? No sé si la situación económica, las ayudas a la familia fueran distintas, tú y tu mujer os plantearíais volver a casa. Sí podría estar dentro de nuestros planes si la cosa cambiara tanto como está en Alemania. Ahora mismo es impensable. Yo creo que no hay un futuro cercano donde pensemos en mudarnos a España. Incluso cuando nuestros familiares o mis familiares nos piden que volvamos a España para disfrutar de nosotros y de nuestros hijos, no veo un futuro cercano donde volver a España. Yo creo que ya volveré cuando esté retirado para disfrutar de la costa española. Madre mía, pues qué duras esas declaraciones. Alejandro Ureta, padre de 3 hijos y emigrado a Alemania, muchísimas gracias por habernos compartido tu testimonio esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Ya hemos visto los factores culturales y económicos que dificultan la paternidad, a los que hay que añadirle una realidad de la que se habla menos, pero que está ahí, la infertilidad. 1 de cada 6 parejas la padecen en España y se estima que esta cifra irá aumentando con los años. El retraso en la maternidad es la causa principal de este problema. Los que la padecen denuncian la estigmatización y el tabú que la rodean. Gracias a sus redes sociales, Marichu le ha dado voz a un tema del que muy poco se habla, como si de un tabú se tratara. Lo más incoherente es que justo es algo que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. Hablamos de la infertilidad, algo que esta madrileña conoce muy de cerca. Pues nosotros nos casamos y como cualquier matrimonio, ¿no?, buscamos embarazo y con el tiempo pues vimos que no llegaba. Nos entrevistamos con varias clínicas, elegimos pues la que más nos gustaba y allí hicimos 2 tratamientos de fecundación in vitro. Pudimos hacer 7 transferencias embrionarias, pero ninguna funcionó. En realidad fueron 2 años de tratamientos, una carga emocional pues ingestionable. Iniciamos un proceso de adopción internacional. Pero antes de que eso ocurriera, Marichu encontró en las redes sociales su salvación. Abrí una cuenta en Instagram, eso pues para contar lo que me había pasado y para hablar de que todavía era muy tabú, la importancia de aprender a gestionar estos temas con personas que estuvieran viviendo lo mismo y nada, la cuenta fue creciendo y fue gracias a la cuenta precisamente que descubrimos la naprotecnología. Y cuando lo daban todo por perdido, se dieron una oportunidad más.
La naprotecnología es un abordaje científico, digamos como una especialidad médica, muy especializado en fertilidad, que lo que hace es curar el problema de base para que el embarazo llegue de forma natural. Y al segundo mes de tratamiento me quedé embarazada y aquí está pues Juanito, mi milagrito, y luego llegó Pablo de forma espontánea. Actualmente con sus redes llega a más de 30.000 personas, donde cada día habla y acompaña a otras mujeres que han pasado o están pasando por una situación como la de ella. No como psicóloga, no como coach, no como médico y demás, porque yo no tengo esa formación, sino como mujer que ha vivido lo mismo que ha pasado esa persona. No siempre todo es perfecto y eso no significa que sea imposible. Algo de lo que Juana Crespo sabe mucho, sobre todo del principal impedimento con el que las mujeres se enfrentan a día de hoy a la infertilidad. Pues está claro, por el retraso de la maternidad. No hemos nacido para tener hijos mayores, o sea, los mejores óvulos los soltamos a los 18, a los 20, a los 25. Y eso nos lleva a nuevos problemas para conseguir un embarazo natural. Primer impedimento, óvulos de baja calidad. Los mejores ya los hemos tirado a los 20 años y los que nos quedan a los 35 son los peores. Pero además, a lo largo de todos esos años, hemos tenido enfermedades, hemos estado en contacto con plásticos, con mala alimentación, con tabaco, con alcohol. Y entonces no solo tenemos los peores, sino ovocitos maltratados por la vida. Segundo factor, tenemos muchas reglas. El útero envejece trabajando, el útero es un músculo. Y por tanto, tener tantas reglas, sobre todo las mujeres que tienen dolor de regla, envejecen mal. La doctora Crespo es ginecóloga y obstetricia desde hace más de 30 años y desde su clínica en Valencia analiza las estadísticas recientes. Pues mira, en el 2023 el porcentaje del total de mujeres por debajo de 25 años ha sido un 9%. O sea, la edad óptima, solo un 9% se han embarazado por debajo de 25 años. El 79% entre 25 y 39 años. Y lo que ya llama la atención es que los nacidos de mujeres de 40 años o más superan a las de por debajo de 25 años. El 11% de niños nacidos son de madres de más de 40 años. Si algo está claro es que la infertilidad está a la orden del día, por lo tanto, no debe ser un tabú. La natalidad cada vez es más baja en nuestro país, ahora ya sabemos más sobre los factores que afectan, pongámosles solución. Uno de los mayores retos que nos confiesan las mujeres que acaban de ser madre es el de la conciliación. Hoy para hablar de este tema nos acompaña una mujer que es alta directiva y que además es madre de 2 hijos. María Lago, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marina, por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. María, tú tienes muchísima experiencia en el sector financiero, llevas más de 20 años trabajando en empresas como Deloitte, como JP Morgan, empresas donde me has contado pues que las horas eran muy largas y sin embargo has podido tener 2 hijos. Hay muchas mujeres que ven la maternidad como una especie de lastre a la hora de conseguir sus objetivos laborales. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues la verdad es que yo tengo que decir que a mí la maternidad me ha ayudado a desarrollar mi carrera profesional. ¿Y por qué lo digo? Porque cada día que pasa me doy cuenta que gestionar una familia es como gestionar una empresa. Pues todas las familias en casa, nuestras casas nos marcamos objetivos, ¿no? Gestionamos presupuestos. Tomamos decisiones estratégicas, ¿no? Decidimos la educación de nuestros hijos, dónde nos compramos nuestra residencia y todo ello exige capacidad de negociación, es una negociación constante pues con mi marido, con mis hijos, es adaptarse a los cambios, ¿no? Porque gestionar una familia es todo el rato capacidad de adaptación. Y todas estas competencias me han servido para desarrollar mi carrera profesional, porque al final en mi oficina pasa exactamente lo mismo. Tenemos que fijarnos el presupuesto del año, tenemos que elaborar un plan estratégico, tenemos que gestionar los recursos, ¿no? El tiempo y dónde invertimos el dinero.
Y todo eso, pues gracias a las competencias que he desarrollado gestionando mi familia, todo lo he podido utilizar en mi día a día en la oficina. En los últimos años, María, se ha avanzado mucho en conciliación, sin embargo, quedan algunos retos pendientes. Bajo tu experiencia, ¿cuáles te parece que son esas cosas que todavía quedan por mejorar? Sí, pues yo, en primer lugar, entiendo la conciliación como la integración, ¿no?, de los pilares básicos de tu día a día. A mí, por ejemplo, me pasa, y yo voy a hablar de mi caso personal, para mí los pilares de mi vida son mi familia, donde incluyo a mis amigos, mi trabajo, porque lo necesito para desarrollarme como persona, ¿no? Para mí es una manera de desarrollarme y de que tenga sentido mi vida, pues me apalanco en el trabajo también. Y tercero es el deporte. Entonces, cuando hablo de conciliar, yo quiero conciliar estos tres pilares de mi vida. Entonces, igual de malo es que le dedique demasiado tiempo y esfuerzo a uno de los pilares porque esté demasiado tiempo en el trabajo, pues eso, el hecho de tener que conciliar exige el esfuerzo de tener que integrar las tres patas en mi día a día, ¿no? Y yo creo que los principales retos para mí son la corresponsabilidad, ¿no? El saber que los deberes de la familia no recaen solo en las mujeres, ¿no? Y hablo de la carga mental, de las cosas que siempre tenemos las mujeres, como somos muy planificadoras, ¿no? Estamos siempre pensando primero en los riesgos y en todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, si todo eso está repartido a partes iguales en el padre y a la madre de la familia, pues yo creo que todo es muchísimo más sencillo. Entonces, que sea cada vez más normal que estás en una reunión y que igual que una mujer se tiene que ir porque tiene que ir a recoger a sus hijos, pues que el hombre también diga, disculpadme, me tengo que marchar ya porque tengo que recoger a mis hijos o tengo que llevarle al médico, o sea, que todo eso esté repartido al 50%. Eso yo creo que es un reto que queda por cumplir y me parece que estamos en ello, ¿eh? Y luego la flexibilidad, ese es el otro gran reto, ¿no? Que yo creo que las empresas poco a poco, y yo entiendo que el ecosistema empresarial español es muy diverso, por lo tanto, pues cada empresa tiene su casuística, pero sí que es verdad que la flexibilidad es muy importante, ¿no? Adaptarnos a pues que nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo tendrán momentos puntuales de su vida en los que no puedan estar tan presentes o que no puedan llegar a las 9 y necesiten llegar más tarde porque los dejan a los niños en el colegio. Son multitud de factores en los que creo que el crecimiento de la empresa se tiene que adaptar también a lo que está viviendo cada uno de nuestros empleados y nuestros compañeros de trabajo. Y luego, además, entender la conciliación no solo con la familia, ¿no? Porque me parece que también hay que entender que hay parte de nuestro equipo que yo cuando he dicho que mis tres pilares son el trabajo, la familia y el deporte, pues a lo mejor alguien es su mascota o cuidar de sus padres, ¿no? Entonces que hay que entender, integrar los pilares de cada uno en su día a día. Venimos de una pandemia, no sé si crees que la cultura empresarial ha mejorado algo en este sentido. Herramientas, por ejemplo, el teletrabajo. Ahora se habla mucho también de respetar pues, los horarios para mandar un WhatsApp. No sé si piensas que en los últimos años, por circunstancias como el coronavirus, por ejemplo, se ha ido mejorando un poco a poco en la cultura de las empresas para conciliar. Sí, yo pienso que sí, que hay un cambio, yo diría que significativo. Si yo pienso cuando yo era pequeña y eran las funciones del colegio, era muy raro que nuestros padres pudieran ir a vernos a todos los eventos que había en el colegio. Yo creo que hoy en día, cuando yo voy a las funciones del colegio de mis hijos, no solo hay un padre, es que están los dos, lo cual quiere decir que yo creo que las empresas entienden cada vez más la importancia de la flexibilidad y la conciliación. Por tanto, yo creo que sí que ha habido un gran salto porque hay concienciación, porque sabemos que no se puede perder talento y la manera de retener el talento en las empresas es ayudando a que nuestros empleados y nuestros compañeros de trabajo quieran trabajar con nosotros y la manera es dándoles facilidades para poder conciliar los pilares de su vida. Entonces yo creo que sí, ha habido un gran avance significativo, además que yo lo veo en el día a día y cuando comparo con 20 años atrás, para mí la diferencia es abismal. Hemos perdido, antes hablabas de la carga mental que a veces asumimos más las mujeres, hemos perdido en parte esa cierta carga mental, esa perfección, esa idea de la madre perfecta y hemos asumido pues, que nuestros hijos nos quieren ver felices, nos quieren ver con nuestros amigos.
¿Somos capaces de asumir eso? ¿Tú lo has visto en tus compañeras y en ti misma? Pues yo creo, tengo que decir que es que somos muy exigentes las mujeres, muy, muy exigentes con nosotras mismas, ¿no? Y además para mí es súper curioso ver cómo nos tratamos peor a nosotras mismas que a nuestras amigas, ¿no? Cuando compañeras de trabajo, amigas nos cuentan sus dificultades, ¿no? Lo vemos y decimos, pero si tú puedes, si tú eres mucho mejor de lo que me estás contando. Y luego, con nosotras mismas somos súper duras, ¿no? Entonces, yo pienso que eso todavía está demasiado arraigado, demasiado, y creo que eso hay que ir rompiéndolo poco a poco, ¿no? Hay un término que es el síndrome del impostor, ¿no? Cuando consideras que eso es muy duro para las mujeres, es más significativo para las mujeres que para los hombres, ¿no? Porque se piensan que no se merecen el puesto que tienen, que están engañando a los demás, ¿no? Entonces ese sentimiento lo tienen interiorizado y les come, ¿no? En el día a día. Entonces yo creo que poco a poco hay que, todas, ¿no? Tenemos que trabajar en lo que sí conseguimos. Por supuesto, marcarse objetivos, y además esto siempre lo tengo muy presente, ¿no? Hay que ponerse objetivos muy exigentes porque como luego lo normal es no conseguirlos tan exigentes, pero bueno, te quedas a medio camino y seguro que el éxito es enorme, ¿no? Y yo creo que hay que disfrutar de lo que sí conseguimos, ¿no? Echar la vista atrás cuando pienses en exigirte tanto y decir, bueno, pues hay muchas cosas que sí he conseguido, otras no, pero bueno, no pasa nada, hay otras cosas que sí, ¿no? Pues yo tengo 2 hijos, pues qué suerte que tengo 2 hijos, no tengo 3 y 4, pues qué pena, no tengo ni 3, ni 4, ni 5, pero bueno, tengo 2. Entonces hay que disfrutar y ser feliz, ¿no? Y consciente de lo que uno ha conseguido y quedarse en eso, porque si no, si siempre estás pensando en la siguiente, nunca disfrutas del éxito. Y creo que eso sí que está bastante arraigado en las mujeres, lamentablemente, pero bueno, poco a poco hay que mejorar en eso. Yo antes he estado charlando un poco contigo, me he dado cuenta que eres una persona muy organizada y precisamente quería preguntarte por la necesidad de tener una buena organización para compaginar vida profesional, vida personal y vida familiar. Pues para mí es que es fundamental. Yo me paso el día planificando, luego mucha gente, pues en mi casa, en mi oficina, me dicen, ¿pero para qué planificamos si no se va a cumplir? Y yo, pues precisamente necesito saber por qué no se va a cumplir. O sea, si no lo medimos no vamos a poder saber por qué nos hemos equivocado y seguramente la siguiente vez que planifiquemos lo haremos mejor, ¿no? Entonces me paso el día planificando porque eso me ayuda a la gestión de los recursos y luego confío en la ley de Pareto, ¿no? Que es que hay que invertir los recursos en tareas críticas, que son el 20%, y eso te retribuye al 80% del grado de avance del proyecto. Entonces, me dedico al 20% y el resto, pues ya sé que se lo puedo encargar a alguien en mi oficina o en mi casa porque es fundamental tener un buen equipo. Y yo tengo la suerte de que tengo un equipazo en mi oficina y en mi casa. Entonces, con un buen equipo es que se puede conseguir todo, no hay límites. Entonces, me parece que la planificación y el trabajo en equipo fundamentales. Pues si vamos a meternos, si te parece, un poquito solo en el tema político, la Unión Europea aprobó en 2022 imponer una cuota del 40% de mujeres en consejos de administración de empresas. Pedro Sánchez ha dicho que pretende incorporar algo parecido aquí en España. No sé si tú eres partidaria o no partidaria del sistema de cuotas. Pues no, no soy nada partidaria, la verdad, porque pienso que ya a día de hoy, el otro día justo vi que el IES y Atrevi habían sacado un informe y cada vez hay más mujeres y muchas mujeres en consejos de administración de las compañías que cotizan en el mercado continuo y también en el IBEX 35. Y estas cifras se han conseguido sin cuotas, ¿no? Lo cual demuestra que la realidad ha caído por su propio peso, ¿no? Y es que las mujeres tienen unas cualidades que aportan mucho a la hora de dirigir una empresa, ¿no? Entonces, las mujeres en general, ¿no? Pues son más empáticas, son más integradoras, entonces, y son más resilientes, ¿no? Que esa cualidad en este tiempo en el que vivimos tantos cambios y tantas necesidades de adaptación son cualidades fundamentales para un directivo. Entonces, creo que al final está cayendo por su propio peso que las mujeres no necesitan cuotas, lo que necesitan es referentes. Yo, pues, en mi caso, pues, mi madre ha criado 5 hijos y ha trabajado a la vez y nos ha demostrado que con educación, con esfuerzo, con trabajo, las cosas se consiguen y, bueno, y con ilusión y con ganas, porque es igual de respetable que una madre que solo quiera
dedicarse a su familia, perfecto. Cuando hablábamos de los pilares que te decía al principio, ¿no? Pues a lo mejor hay personas que su pilar fundamental es su familia y eso es lo que necesitan para sentirse realizados, ¿no? Pero que si tienes la ambición de que los pilares de tu vida sean más, pues que no tienes por qué renunciar, ¿no? Y entonces, si te has formado, ¿no? y tienes la ilusión y la voluntad, pues que no te pongan piedras en el camino, ¿no? Yo creo que eso, si las mujeres no se encuentran piedras en el camino, ya han demostrado que pueden llegar lejos, y eso yo creo en eso. María, ya me has adelantado un poco la respuesta. Te quería preguntar si también puede ser un referente una mujer que, como tú dices, decide pues, quedarse en su casa para cuidar a su familia, porque esa es su prioridad y a eso quiere dedicar su vida. Eso, tal y como están vistas las cosas ahora, no acaba de encajar mucho con los ideales que nos imponen. ¿Cuál es tu opinión? Pues en mi opinión, para nada. Para mí es igual de admirable, porque me parece muy sacrificado, me parece un sacrificio igual de grande que madres que también dejamos tiempo de pasar con nuestros hijos para dedicarnos a nuestro desarrollo profesional. Madres que decidan dedicarse a su familia me parece admirable porque no está retribuido económicamente, por lo tanto, buscar la motivación para el desarrollo de tu familia en el día a día requiere muchísimo esfuerzo y muchísima voluntad, y para mí es igual de admirable. Pues María Lago, directora general de Hermanex, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a vosotros por darme voz, y si puedo decir que a mí me encantaría que igual que yo tengo referentes, he encontrado referentes en mi familia, en jefas que he tenido, ¿no? En compañeras de trabajo que me han parecido admirable su manera de ser, pues me gustaría que todos contribuyéramos con que haya cada vez más mujeres referentes y así pues todos tengamos donde mirarnos. Tú lo eres seguro que para mucha gente. Muchísimas gracias, María. Gracias. Bueno, pues hasta aquí este programa de A Primer Plano, que deja muy clara la urgencia de dar respuesta al reto demográfico de España. Una respuesta que es poliédrica y que empieza por crear más empleo para que miles de jóvenes no tengan que huir de sus pueblos o de su patria. La caída de la natalidad no se solucionará hasta que no se pongan en el centro las ayudas a las familias. Tenemos muy cerca, por ejemplo, el caso de Italia, que con un índice de natalidad tan ínfimo como el nuestro ha aprobado rebajas fiscales y la gratuidad de las guarderías. No tiene sentido invertir en sanidad, en energías verdes o en feminismo si en unos años no va a haber médicos que nos atiendan, ingenieros que nos pongan placas solares o niñas que disfruten de más igualdad en el trabajo.